Capítulo 7 de la serie Calabozos y Golems. Ahora veremos cómo hacer libros. Te dejo en la descripción el link de la serie para que no te pierdas ningún capítulo. Pulsemos a luego X y elijamos suprimir. Shift más A y agreguemos el mesh plano. Vista superior, pulsemos N para el menú transformación y cambiamos las dimensiones. Focalicemos con punto, Shift más D y dupliquemos. Pulsemos F2 y cambiamos los nombres de los dos planos. Ocultemos el plano hojas. Seleccionamos el objeto y pulsamos Tab. Añadamos un corte en bucle. Con el corte seleccionado pulsemos Control más V. Movamos el ratón y con la rueda del ratón agreguemos 3 segmentos para que tenga 5 aristas. Cambiemos a selección de aristas y seleccionemos la arista central. Activemos la edición proporcional y cambiemos el decaimiento a esférico. Pulsemos G y con la rueda del ratón cambiemos el radio de la influencia. Pulsemos G y luego Z. Agreguemos el modificador solidificar y agreguemos grosor. Ocultemos el plano pasta y desocultemos el plano hojas. Tab para editar y añadamos un corte en bucle. Pulsamos Control más V, rueda del ratón y agreguemos un segmento. Movamos el ratón hasta dejar muy poco espacio entre ellos. Modo de selección de caras y seleccionemos estas dos caras. Vista frontal. Pulsemos E, luego Z y extruyamos un poco. Cambiémonos a modo de selección de aristas. Seleccionemos estas dos aristas. Vista frontal. Pulsemos G, luego Z y alarguemos. Pero con la edición proporcional apagada. Pulsemos Control más V y agreguemos bisel. Movamos el ratón mientras que con la rueda del ratón agregamos segmentos. Botón izquierdo del ratón para aceptar. Tab para salir de la edición. Desocultemos la pasta. Seleccionemos las hojas y pulsamos S para escalar un poco. Seleccionemos la pasta, Tab para edición, modo de selección de aristas y seleccionemos estas dos aristas. Cambiemos a vista frontal. Pulsamos G, luego Z y movamos. Tab para salir de la edición y seleccionemos las hojas. Tab para editar. Seleccionemos esta arista y pulsemos repetidamente Control más la tecla más hasta seleccionar este bloque de hojas. Vista frontal. R para rotar y rotemos un poco. Menú de selección y usemos invertir. Repitamos la rotación. Pulsemos L para seleccionar las hojas, luego G, luego Z y ajustemos la posición. Tab para salir. Tab para editar. Seleccionemos este bloque de hojas con Control más. Movamos pulsando G. Cambiemos a modo de selección de caras y seleccionemos esta cara.
Pulsamos X y elijamos caras. Pulsemos L sobre el bloque y movamos pulsando G. Tab para salir de la edición. Pongamos algo de color. Sígueme. Seleccionemos la pasta y apliquemos el modificador. Seleccionemos ambos objetos, botón derecho del ratón y elijamos unir. F2 para cambiar el nombre y ocultemos. Shift más A y agreguemos el mesh cubo. Cambiemos sus dimensiones. Establezcamos sombreado sólido. Entremos en modo de edición con Tab y agreguemos unos cortes en bucle. Sígueme. Modo de selección de caras y seleccionemos estas caras. Pulsemos C. Pulsemos S y movamos el ratón. Vista frontal, pulsemos G, luego X y movamos un poco. Añadamos unos cortes en bucle. Seleccionemos el corte central. Cambiemos a vista frontal. Activemos la edición proporcional en decaimiento esférico. Pulsemos G y con la rueda del ratón establezcamos el radio de influencia. Pulsemos G, luego X y movamos un poco. Vista superior. Agreguemos unos cortes en bucle. Cambiemos a modo de edición de caras y seleccionemos estas caras. Presionemos Alt más E y seleccionemos extruir caras según normales. Movamos el ratón para extruir. Botón izquierdo para aceptar. Presionemos Control y la tecla más para aumentar la selección de las caras. Agreguemos color. Mejoremos el sombreado de la vista.
Añadamos nuestro libro al escenario de la serie. Nos vemos en la próxima.